Y ya estamos listas para nuestra última entrevista del día y con mucha alegría. Me salió verso. Recibimos a Lubia Yes, periodista, escritora, editora de Veridatos y presidenta del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, además de académica ella misma. ¿Cómo estás, Lua? Muy bien, muy feliz de estar acá contigo conversando. Sí, además porque yo con la Lua he hablado de sus libros, pero no habíamos hablado de este tema así como... habíamos entrado, que nos interesa mucho a las dos. Nos interesa profundamente y de hecho, para poner un poco en contexto, hace una hora estábamos conversando con Ignacio Rifo sobre cómo se construyen estos imaginarios que llevan a los ciudadanos a votar como votan, ¿no? Y la conclusión es el tremendo rol que tienen los medios de comunicación y también lo que está fuera de los medios de comunicación hoy día, tan potente como las redes sociales y los WhatsApp. Y quería entonces partir por que reflexionáramos un poco sobre las organizaciones como a las que tú perteneces, la Federación de Medios de Comunicación Social y también el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, cómo se organizan para, y bueno, y Veridatos, pero en sus distintos roles, ¿no? Son sombreros distintos. Pero que de alguna manera tienen esos tres espacios como objetivos similares en términos de asegurar que los medios de comunicación primero estén diciendo la verdad y aportando a la democracia a través de la información y no poniendo la sean independientes, claro. Efectivamente cumplan con sus estándares de calidad para ser independientes, que es lo que más nos importa. ¿Y existe eso? Actuar con libertad. Mira, primero te explico, la federación es una instancia, una organización que suma a 3 asociaciones a la vez: la Asociación Nacional de Televisión, Anatel, la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, y ANP, la Asociación Nacional de la Prensa. Y a la vez, la Federación de Medios, que surgió en el año 90, cuando retornó el comienzo de la democracia, digamos, se creó también, asimismo, un ente autorregulador, que es el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, que funciona con un grupo de consejeros, todos del ámbito del periodismo del derecho y desde el punto de vista de las comunicaciones y bastante independiente, o sea, muchos académicos, miembros del Poder Judicial, pero que no tengan relación directa con medios de comunicación. Porque lo que hace el Consejo, que yo presido hace un tiempo, es analizar y resolver respecto de posibles atentados a la ética, la práctica ética ya de los medios de comunicación, en este caso prácticas periodísticas, principalmente periodísticas. O sea, nosotros no recibimos denuncias de programas de televisión como si lo hace el CNTV, que también es un ente autorregulador, pero nosotros nos centramos solo en prácticas periodísticas de televisión, medios digitales, radios y prensa escrita y bueno, digital, que son parte de la Federación de los Medios. Así, igual nosotros podemos resolver respecto de, o sea, o tomar un caso respecto a un medio que no esté en la asociación, y si ese medio acepta hacer sus descargos y entrar en el proceso, ha ocurrido, digamos. Y la autorregulación, claro, como te decía al principio, lo que persigue, o sea, en la teoría y en el ideal, es que la autorregulación existe para que ningún otro ente ajeno a el periodismo, por ejemplo, o donde se desarrolla la actividad periodística, incida o quiera incidir en cómo hacemos nuestro trabajo, hasta cuándo lo hacemos, cómo, quiénes, ¿ya? Dónde y por qué. Y esa independencia es fundamental. En el fondo, sin libertad no podemos funcionar. Esto es independiente de otros mecanismos de autorregulación que tienen los medios, que les son propios, como lo que hablábamos antes de entrar al aire, que tiene que ver con sus líneas editoriales. O sea, la línea editorial es una decisión del medio y que ojalá la manifestara de forma muy transparente, porque así también nosotros elegimos qué medios con cuáles nos informamos, los que sean más afines a nuestras formas de pensar, nuestras formas de ver la vida, ¿no? Y la sociedad. Sin embargo, el hecho de que exista una línea editorial, que existan mecanismos internos de autorregulación, entiéndase estándares, digamos, o líneas programáticas o manuales de estilo, eso no implica que tú vayas en contra de lo que es el periodismo. Claro. ¿Entiendes? O sea, no te ni facilita, ni garantiza, ni justifica tergiversar, mentir, etcétera. Ahora, ahí entra una pregunta, ¿no? Porque hagamos la pregunta dura de ¿qué es el periodismo? O más bien, hoy día, en estos contextos tan inquietantes,
de la construcción mediática de imaginarios, que era lo que estábamos hablando con Ignacio recién, era como, ¿cuál es el rol social? Porque tú, yo, la Mori, nos graduamos de licenciadas en comunicación social. Luego nuestro título profesional es periodistas, pero entendemos que tenemos una responsabilidad social y allí hoy día uno piensa en, solo por dar un ejemplo, la cantidad de miedo y de inquietud constante que estás metiendo en la televisión al sobre representar, insisto, no estoy diciendo que no haya delincuencia en Chile, pero hay una sobre representación en términos de tiempo y contenido en la televisión chilena respecto a eso, y eso hace un daño. No solamente construye un imaginario respecto a que Chile tiene la sensación de un país en guerra, sino hay un daño a la salud mental de las personas. Entonces, claro, un país que se cae a pedazos, como se ha discutido tanto. Mira, el periodismo, o sea, claro, nosotros estamos hablando entre periodistas, entonces de alguna manera tenemos un lenguaje totalmente común. Pero yo siempre trato de salirme de eso y pensar como piensa una persona que no hace esto, que trabaja en una peluquería, que está cuidando a sus hijos, que está cuidando a sus papás, que tiene un trabajo a medio tiempo, o sea, que está estudiando, arquitectura, da lo mismo. Que no está metida en el mundo de las comunicaciones, ¿ya? Obviamente hay una responsabilidad, o sea, digo yo obviamente porque soy periodista, pero hay una responsabilidad social en la comunicación que tiene que ver con el otro y con el mensaje que yo les voy a entregar ahora, y que en el fondo sea un mensaje que sea comprensible y que le permita a esa persona también entenderlo de tal manera que después pueda generar su propio respuesta y se genera ahí un hilo de comunicación. Pero el periodismo ya es una función de la comunicación. Me siento como haciendo un poco clases, pero creo que es bueno explicarlo, que es la función informativa finalmente de la comunicación. Y esa función, a diferencia de la comunicación en general, que ahí cabe todo lo que ocurre. Ahí cabe TikTok. Cabe TikTok, caben las redes, caben las conversaciones con las amigas en los cafés, caben los bares, todo lo que uno hable, o la sobremesa en la familia, el WhatsApp. Pero en la información, lo que se busca y el mensaje que se arma a partir de lo que existe es verdadero. O sea, esa es la base de la información, que sea verdadera. Y para que sea, y no tenemos que tratar de que sea verdadera, es verdadera. Partimos de la base que es verdadera y de ahí tratamos de hacerla cercana, atractiva para las personas. Y existe el periodismo que se desarrolla en, como uno dice, áreas u organismos u órganos de información, que son salas de prensa, salas de redacción, de diarios, radios, departamentos de prensa en el fondo. Y fuera de eso está el mar de todo lo que nosotros consumimos en exceso, diría yo, ya que se ha estudiado que ahora ya las personas no se informan a través principalmente de medios de comunicación, de la tele mucho menos, de la prensa muy poco, de la radio por casualidad, porque están en realidad en otra cosa de acompañamiento y de repente surge ahí un programa de noticias. No todas las radios son radios orientadas a la noticia, y principalmente están en este otro mar que es de todo cabe y todo vale, un poco el todo vale, ¿no? Y eso es lo riesgoso, porque en ese ámbito, no en el periodístico necesariamente, se desarrolla y explota y digamos avanza sin poder detenerse el fenómeno de la desinformación, que es cuando las mentiras están muy mezcladas con las verdades, entonces tú al final no distingues qué es verdad de qué es mentira. Y en las comunicaciones las personas no tienen la obligación ni la responsabilidad, como lo tenemos los periodistas, de dar cuenta de esas verdades, de decir, mira, esto es verdad, esto no es verdad. Solo comparten, comentan, se incendian, o sea, se establecen estos incendios como digitales, en los cuales se hacen peleas o discusiones o polémicas por hechos que ni siquiera son hechos, ya por situaciones posibles. Hay mucha ficción en la comunicación social hoy, y ese es un desafío enorme para el periodismo. O sea, el periodismo como actividad siempre ha tenido varios desafíos, y el gran desafío hace 30 años era mantener el balance y un poco entre lo editorial y lo comercial, ¿no? Lo comercial nos permite existir, el departamento comercial, el departamento editorial tiene una búsqueda de estándares idealmente de calidad, y pensando en que eso va a permitir que las personas tomen las mejores decisiones posibles, que estén informados, que tengan opiniones, pero ahora todo el mundo opina
todos podemos opinar y decir lo que se nos ocurre respecto de lo que sea y nadie nos corrige, me refiero al mundo de las comunicaciones sociales. Claro, de hecho, ahí viene mi inquietud, exactamente, porque tú publicaste una columna, que fue la excusa para invitarte. Excelente. En el que citabas al Digital News Report del 2025 que confirma el alejamiento de las personas del consumo de noticias que se viene dando hace más de 10 años. Te estoy citando en medios tradicionales como los diarios, radios y la televisión. Ahora, a mí me pasa que yo dejé de ver noticieros. Lo que soy una periodista moral, porque no veo noticieros. Y la razón por la que no veo noticieros tiene que ver con esto que te digo, como no es que lo que estén cubriendo los noticieros sea mentira, sino que hay una sobrerepresentación de aquello versus una invisibilización de otros grandes temas. Como por ejemplo la cultura. Que la cultura entonces, claro, de un libro, de una obra de teatro, que también existe tanto como el portonazo, ¿no? Y eso no aparece, no existe. Entonces, claro, no es que yo diga que los noticieros están mintiendo, estoy diciendo que están creando una realidad sobreexcitada a partir de hechos que sí son reales. Entonces, claro, como yo, hay un montón de gente que dijo, apaga la tele, ¿no? El problema es que lo que yo veo, y ahí te pregunto cómo lo hacen ustedes ahí desde el Consejo, es que en vez de que los medios de comunicación instalados, que tenemos una responsabilidad social, le hagan el contrapeso a lo que está pasando en TikTok y en los WhatsApp, en muchos casos están jugando ese mismo juego, ¿no? Y levantando cosas que vienen de tendencias, ¿cierto? Que vienen de reels famosos y no sé qué, como por ejemplo en internacional la cantidad de cosas que vemos como anecdóticas, más que claro, noticias. como el pandita, que no sé qué, es como, a ver, hijo, pero estamos en pleno un genocidio, ¿cachai? O sea, ese tipo de cosas. Entonces preguntarte también por eso, ¿qué hace un comité de ética y cuánto los escuchan también las organizaciones y los medios de comunicación? Sí, no, el Consejo de Ética, sí y no, nos escuchan pero no. O no nos escuchan, pero sí. El Consejo de Ética ha tenido un desafío siempre desde que existe, porque obviamente a nadie le gusta que le digan que algo está mal hecho o que podría ser mejor, y en ese sentido hay que tener un gran compromiso con el periodismo, creo yo, para poder aceptar eso, ¿ya? Y me parece que aceptarlo es bueno para todos, digamos. Lo que ocurre, hay varias cosas dentro de lo que tú me dices. Un primer punto, que esto ya te lo digo más como periodista y como me fueron trabajando más en temas de verificación y todo, y del análisis de las comunicaciones, es que claro, las personas, la tendencia en los últimos 10 años es que nosotros, tú dejas de ver tele por un motivo como bien puntual. Tú dices, encuentro una sobrerepresentación de lo policial, ¿no? Y que lo delictual es como ya la noticia que marca la mitad del noticiero. Y otras personas dicen, no quiero ver cosas que no me gustan, o no quiero ver cosas que me asusten, o no quiero asustarme más, o no quiero saber que en el mundo, no sé, hay una guerra en Ucrania con Rusia, que quizá hay un presidente que está amenazando con usar armas nucleares. En el fondo no quiero ver aquello que me hace mal o me disgusta. Y eso está muy orientado, está muy conectado con el lenguaje creado por las redes sociales, que busca justamente el algoritmo separar a las personas, individualizarlas o agruparlas más bien en pequeños nichos o burbujas de a esto le gustan esto, a esto le gusta esto otro. Hay gente que sí le gusta ver lo policial, entonces le damos policial, claro, le damos esto. El problema es que esas personas que han ido dejando los medios de comunicación se han ido entregando, han ido a buscar la información a lugares donde no está la información. Y eso es muy difícil de educar. Claro. O sea, yo lo hablo en las salas de clases con alumnos, estudiantes que principalmente estudian comunicaciones, entonces estamos un poco en la misma página, pero no te pasa eso necesariamente en una sala de clases con estudiantes de 12, 13 años, ni que están con un acceso directo y pendiente y puntual a las redes sociales, o personas mayores que tienen más tiempo y que están descubriendo este mundo y encuentran un montón de cosas que les impactan mucho en las redes y que las dan por ciertas. Tampoco hay familiares o nietos que estemos todo el tiempo corrigiendo eso. O sea, es un tema de educación. Eso es muy básico, y eso es lo que se ha estudiado en el mundo y en el fondo es lo que se está tratando de combatir mientras uno corre en esta carrera que no termina nunca, en la cual pasan demasiadas cosas. Eso por un lado. Entonces, ¿qué hace el periodismo acá? ¿Qué puede hacer el periodismo? A mí me gusta insistir en la idea de que la desinformación como fenómeno e industria y el periodismo no tienen un origen, no tienen el mismo origen y no tienen nada que ver.
Ahora, inevitablemente sí, los medios de comunicación, como le llamamos tradicionales, y del mundo entero, con este reventón del mundo digital, han tenido que cambiar un poco sus formas de lenguaje porque también han cambiado nuestro cerebro, digamos. Sí, ¿ya? Quizás los nuestros no tanto, pero los de generaciones... Los que dejaron de leer. Exacto, los que dejaron de leer, de hecho no pueden leer, porque te genera una ansiedad el que las cosas pasen lento, ¿no? Uh-huh. Todo tiene que ser bien rápido. Entonces, así como, por ejemplo, el mundo de la ficción, para los nuevos públicos, ha tenido que cambiar el lenguaje y ha tenido que acelerarse, sí. Y la bomba tiene que entrar al tiro, no en el minuto 15, ¿ya? Y en los libros también. Exacto, y con mucho efecto, mucha chaya, mucho fuego artificial, el periodismo tuvo que hacer algunas concesiones, que me parece que ha sido adaptarse. Obviamente algunos se han salido un poco el límite, otros no tanto, y ahí caben estas cosas, estos espacios de anécdotas, ¿no? Que tú tienes, claro, un bloque internacional en televisión, donde vas a hablar de lo que está pasando en el mundo, de qué sé yo, de Trump, de Latinoamérica, no sé, de la última polémica de Milei, de la situación en Perú, y después vas a terminar con un aire, ¿no? Con un pandita. Y un pandita, que antes eran notas, antes digo, en la época en que, no sé, hace 20 años atrás, yo recuerdo que no era el pandita todavía, pero que eran notas muy livianas, incluso más como de Hollywood, cosas claro. Que se me mezclaba un poco el espectáculo ahí. Entonces, y por otro lado también los medios de comunicación tradicionales tienen una pata digital, que uh-huh. La tienen que tener, y no son lenguajes iguales. Si tú te lees un diario, no sé, no voy a nombrar ninguno, pero tienes un diario que lees siempre, y tú después vas a la parte digital de ese diario, son otros lenguajes, hay un ranking de noticias de tops que no es lo mismo, de lo importante. Entonces, esa sobresaturación, que yo estoy hablando solo de lo periodístico, imagínate, sí. A eso súmale el reel, y los comerciales, la publicidad. La publicidad y todo eso, es tanto que al final el exceso de mensajes también ha sido una razón por la cual nos desinformamos. Sí. Al final el cerebro te queda quemado, ¿no? Como, sí. ¿qué te queda? Chuta, el panda, la pelea no sé dónde, y parece que hay un conflicto en Bolivia, pero no sé, una elección, ¿te fijas? No, y absolutamente, además a mí me pasa que cuando entro a los medios tradicionales en sus páginas de internet, no se puede leer. Porque hay que pagar, porque aparece la publicidad, exacto. Porque no sé qué, entonces eso es muy otro, difícil. Bueno, que también es un modelo de negocio que también están buscando los medios, que es el tema de la suscripción y otras formas, ya casi como de... que también habla mal de nosotros, ¿no? De las personas. Yo no digo solo de nosotros, de todos los seres humanos, sino que también de los periodistas o estudiantes de comunicación que me dicen, no, es que yo no estoy suscrita. ¿Pero por qué no está suscrita o no está suscrito si usted está estudiando esto? Claro. Ahora, para cerrar, porque me quedan 2 minutos, sí. Luis, y claramente podríamos hablar largamente de esto. Ojalá que lo volvamos a retomar. Para quienes nos están escuchando, y claro, son de esa gente que se inquieta, ¿no? Hay gente que le interesa la cultura, así que claramente es personas que están inquietas por este nivel de desinformación, y tú hablaste de la educación. Entonces, ¿cómo nos educamos y cómo invitamos a educarse a la gente que nos rodea? Mira, yo trabajo, viene demasiado cerca la recomendación, pero yo estoy trabajando en Veridato Chile, que es una iniciativa de fact-checking de la Asociación Nacional de la Prensa, que surgió justamente para trabajar con los diarios regionales el tema de la verificación y mezclar en el fondo el periodismo con la verificación para tener un win-win, ¿no? Uh-huh. Que también es bueno que los diarios tengan personas especializadas en verificación, que es otro lenguaje y otro ritmo. Yo creo que el fact-checking, que se ha ido masificando un poco más, es importante para las personas, siempre y cuando consuman medios de comunicación, de información, digamos. Uh-huh. También, obviamente, están en las redes, pero ahí se ve efectivamente un trabajo para decir, ¿sabe que esos 6.000 millones que prometió el candidato para tal cosa no existen? O uh-huh. No van a existir los próximos 3 años probablemente. O esa cantidad de hospitales que dijo que no estaban construidos, no están así. Porque eso te permite también ir limpiando el discurso. Claro. Es un trabajo muy difícil, o sea, en términos de impacto. Y yo creo que lo que viene, y que los países más o menos en Europa ya están más o menos alineados en eso, pero aún así no lo están aplicando todos, es educar ya desde los colegios con cursos sobre desinformación. Así como tuvimos educación cívica,
saber lo que es la desinformación, más allá, sacarlo del mundo digital, no como la pantalla como algo peligroso, no, eso es, ¿qué pasa yo que me estoy enfrentando a las pantallas todos los días? Tengo 11 años, estoy en el colegio. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Uh-huh. Porque yo creo que el problema, el peligro de este problema, gran peligro, es que empecemos a, efectivamente, a dudar de lo que es, de lo que realmente existe, y empecemos a vivir ficciones. Sí. Y eso, o sea, lo vemos en series y decimos, oh, qué impresionante, Black Mirror, o el cuento de la criada, estos como situaciones medio ficcionales, y uno después dice, vamos a terminar así. O sea, mira el terraplanismo. Por eso, o sea, viviendo en un mundo el mundo que nosotros queremos que sea, creemos que es, no, pues estas cosas son así. Entonces un poco hay que tratar de volver a las cosas como son. Es difícil. Y yo creo que es un trabajo en el que tendríamos que estar todos arriba. Sí, bueno, hay un trabajo largo, pero por lo menos les queremos decir que hay gente haciendo el trabajo, como nuestra invitada Lluvia Yes. Les invitamos a que sigan a Veridatos, que se informen ahí, que compartan también y que estemos atentos también a cómo consumimos y de dónde viene esa información. Yo creo que ese es especialmente ahora que las redes sociales dejaron de tener esos check-in de ¿estás seguro que de esta información quieres compartir? Claro. No existe. Y hay menos herramientas de verificación en las redes sociales. Sí, así que tenemos mucho trabajo, pero bueno, eso también es ser ciudadano. Por eso, así que los invito a que nos sigan en bdchile.cl, y en nuestras redes sociales estamos en Instagram y en X, me cuesta tanto decirlo. Es que ya para fue mí ya. Es Twitter. Diva, muchas gracias por venir. Gracias a ti. Oye, nosotros tenemos que irnos despidiendo porque se vienen tantas canciones buenas y además se viene con el Tata Barahona. Pues mira qué maravilla. Viene el Tata Barahona que está lanzando su nuevo disco acá en el Teatro Nescafé. Así que estamos súper contentos que viene acá a nuestra radio. Este 22 de noviembre lanza el disco el Tata Barahona. Y a la 1 estamos estrenando un programa. Tú sabes, a la 1, esta radio te cuento. Ya. Todos los días a la 1 tiene programas hechos desde Radio UNIAC, desde nuestras facultades, desde nuestras escuelas de la Facultad de Comunicaciones. Y hoy día estrena programa El Rector. El rector de UNIAC hoy día estrena como entrevistador y anfitrión de su propio programa que se llama Pensar Superior, donde va a estar conversando con autoridades del mundo académico universitario, de la educación superior, y va a estrenar en conversación con Rosa Devés. Excelente. Rectora de la Universidad de Chile. Esa conversación se viene preciosa, además con tiempo, una conversación de más tranquilidad. De 40 minutos, donde hablan del origen, de cómo Rosa Devés llegó a ser la rectora, que a mí es un personaje que admiro muchísimo y agradecemos mucho que haya venido a nuestra radio a tener esta conversación. Así que a la 1 estrena Pensar Superior, y con esa súper invitación los dejamos. A las 6 de la tarde tenemos, recuerdan, el podcast de Diana Uribe, y yo vuelvo mañana a las 10. Que estén muy bien. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Muri. Y eso, que estén muy bien. Chao.